las 8:01 de la mañana. Seguimos con nuestros segmentos de entrevistas acá en Primera Página. Damos los buenos días ahora. Nos acompaña en nuestros estudios Griselda Reyes, política, viene de la sociedad civil, ha venido realizando un trabajo en la calle, también estuvo presente como candidata en el proceso de elecciones parlamentarias. Muy buenos días, bienvenida a este punto de encuentro informativo. Gracias, Rosa, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer representar, bueno, sobre todo la sociedad civil, pero sobre todo el gremio y el tema femenino, que en este país las mujeres han sido tan golpeadas con la pandemia y con la crisis económica, política y social que vive el país actualmente. Cuando hablamos de la situación de las madres y tú también como mujer emprendedora y que llevas a cabo la bandera de esta lucha, pues el tema de la educación es también una de las aristas. Teníamos hace minutos al rector de una universidad experimental en Venezuela, pero digamos el tema de la educación es muy sensible en nuestro país desde las etapas básicas hasta las etapas universitarias. El tema de la conectividad a Internet, la nutrición en nuestros niños, son distintos y múltiples factores que hoy por hoy están sobre la mesa. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las propuestas que se deben llevar o ejecutar para que estos problemas puedan ser abordados y atendidos de una forma eficiente? Bueno, lo más importante es que todos los venezolanos podamos entender que la solución pasa por la política. Muchas personas dicen, bueno, yo no soy político, no me gusta la política, pero la solución de la crisis que vive Venezuela pasa y depende de la política. Lo que quiere decir que la invitación nuestra es a que todos los factores que hacen pues la fuerza viva democrática en el país entiendan que debemos llegar a un gran acuerdo nacional, una gran ruta establecida donde todos los ciudadanos y todas las personas que de una u otra manera forman parte de la vida electoral del país entiendan que solo estableciendo una ruta de inclusión que permita recuperar espacios donde esos espacios sean ocupados por personas con background, con respeto, con principios, pero sobre todo con la conexión de la realidad de lo que pasa cada venezolano en este país, pueda hacer propuestas para reactivar, por ejemplo, el aparato productivo, porque son muchísimos los problemas que vivimos los venezolanos, pero la realidad es que las soluciones están a distancia de lo que requiere cada uno de nosotros. Lo que quiere decir que si no hay una activación del aparato productivo, si nosotros no tenemos estabilidad económica, no puede existir garantías para la educación, CanTV no puede funcionar, el sistema de salud no funciona, y seguimos haciendo una lista de todo lo que no funciona, pero la realidad es que estamos en un punto de partida. Yo creo que el Ejecutivo Nacional en estos momentos se ha abierto, o por lo menos existe un panorama de una mayor accesibilidad a buscar soluciones. Pero la realidad es que esas soluciones no pueden ser desconectadas y tienen que ser en una gran ruta, en un gran encuentro nacional donde todos los que hacemos vida en este país podamos participar, sin intereses de cúpula, sin imposiciones de cara, sino que realmente sean personas sentidas. Bien, fíjese que con respecto a esto se han llevado a cabo distintas mesas de diálogo en nuestro país desde el año pasado con el sector económico productivo, el sector empresarial, el sector educativo y algunos sectores pues también de la oposición venezolana, pero no es todo el abanico, digamos, de la oposición en nuestro país. Se ha conversado entre la oposición, por decirlo de alguna manera, moderada, mientras que la oposición calificada como extrema o algunas personas que están, digamos, del lado que pide que haya un cambio de gobierno, no están en el seno de este encuentro, pero son quienes tienen, digamos, la conexión y el reconocimiento de algunos países en el panorama internacional. Es decir, cómo caminar en un proceso de diálogo y negociación en este sentido cuando no están todos los factores políticos presentes. Bueno, es que eso es lo más importante, Rosa, que desde el Ejecutivo y desde todas las personas que hacen fuerza viva en la oposición o en la vía democrática venezolana entiendan que el sectarismo no funciona, que hemos tenido 20 años de fracaso y que la oposición no ha logrado avanzar y ocupar cargos importantes porque no nos hemos organizado, porque en realidad no existe un proyecto de inclusión. Cuando tú ves las reuniones de factores políticos, pues las reuniones son sectarias, las reuniones son las mismas personas de siempre y las organizaciones se tienen que depurar, los liderazgos se tienen que, tienen que avanzar y los que tienen que salir deben salir. La realidad es que el país exige respuestas y como bien lo dices, tenemos por ejemplo el tema de las sanciones, que en este momento pareciera que ya vencieron, que caducaron. Venezuela requiere avanzar.
Nosotros no tenemos acceso al sistema financiero internacional, no hay refinanciamiento, no hay inversión. Y lo poco que hay, que funciona en el país y que hace vida comercial es importado. En un país donde la importación prevalece por encima de la producción nacional, ocurre lo que está pasando en Venezuela: hiperinflación constante, no hay acceso a los servicios básicos, tenemos una gran cantidad, y bien lo decías, de niños en etapa de desnutrición, que son además el futuro de este país y que no estamos prestándole atención. Entonces, la realidad es que debemos hacer hincapié en que todos somos necesarios y que todos debemos aportar nuestro granito de arena para construir ese gran proyecto de respeto y de reconciliación nacional, que pase por el respeto de todos los poderes, bien se llame el Ejecutivo Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional. O sea, todos los poderes deben respetar la institucionalidad, y un CNE, por supuesto, depurado, con normativas, y que respete los procesos y se respeten las tarjetas y las personas que van a hacer vida política en el país. Bien, señora Griselda, también está presente en Venezuela la relatora de la Comisión Especial de los Derechos Humanos de la ONU para Venezuela, para evaluar justamente el impacto de las sanciones que usted bien mencionaba. Al regreso de la pausa vamos a conversar qué le diría usted pues a la relatora de la ONU que está presente en nuestro país respecto al panorama nacional. Todo esto al regreso de la pausa, también sus preguntas con la etiqueta Primera Página. No se aparten.